A veces no es el dolor lo que nos rompe, es la resistencia a perdonarnos. Nos pasamos la vida intentando olvidar, intentando tapar el eco de una decisión, una palabra, un silencio. Algo que, aunque haya pasado hace años, sigue hablando dentro como si hubiera sido ayer. Y es que el tiempo no cura lo que la mente se empeña en castigar. A eso le llamamos culpa. Pero en realidad es miedo. Miedo de haber dañado lo irremediable. Miedo de no merecer redención. Miedo de que algo en nosotros se haya roto para siempre. Un curso de milagros nos dice, solo los intentos de destruirlo tienen miedo. Y tú eres el testigo de que todo lo que el ego quiere destruir, Dios lo ha salvado. Esto no es poesía, es un recordatorio. Un acto de rebeldía espiritual contra la mentira más destructiva que hemos aprendido. Que somos culpables por haber fallado y que debemos pagar. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la culpa no fuera más que una niebla espesa cubriendo el recuerdo de lo que realmente somos? Hoy vamos a hablar de eso. De la culpa, sí, pero también del milagro que puede disolverla. La expiación. Y para hacerlo, quiero contarte la historia de Esteban. Un hombre común, pero con una herida que lo había convencido de que jamás podría volver a estar en paz consigo mismo. Una herida que parecía haberlo marcado de por vida. Hasta que comprendió algo esencial. Que la culpa no tiene raíces en la verdad, sino en el miedo, y que todo lo que nace del miedo puede ser transformado. Esteban tenía 44 años, una vida estable, 2 hijos que lo adoraban y un trabajo al que había entregado casi todo. Desde fuera, parecía que lo tenía resuelto, pero dentro algo lo corroía. Todas las noches, cuando el mundo dormía, Esteban escuchaba ese eco que no se había silenciado en más de 20 años. La voz de su madre. No la que le hablaba cuando era niño, sino la última vez que la oyó. Aquella tarde gris en la que le eligió no acompañarla al hospital porque tenía una reunión importante. Murió esa misma noche, y aunque nadie lo culpó jamás, él sí lo hizo, una y otra vez, durante años. No importa cuántas veces había intentado justificarse. El hecho estaba ahí, como una fotografía clavada en su alma. Su madre, sola, y él, ausente. Con el tiempo, esa culpa dejó de ser un recuerdo. Se convirtió en su identidad. Y por mucho que amara a sus hijos o fuera un buen amigo, había una parte de él que sentía que no merecía la paz. Porque eso es lo que hace la culpa. Nos encierra en una celda invisible y nos convence de que el castigo es lo justo. Pero hay algo que Esteban no sabía. Algo que el curso enseña con claridad y ternura. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Esteban llevaba años analizando. Revisando mentalmente cada decisión, cada instante, buscando encontrar alguna lógica que lo absolviera. Pero la mente que analiza desde el ego no busca sanar, busca tener razón, busca castigar. Fue en una de esas noches, leyendo por casualidad un fragmento de un curso de milagros, que algo cambió. No fue una epifanía repentina, no hubo lágrimas ni música celestial, solo una frase que parecía escrita para él: la expiación deshace los errores. Eso fue todo, pero esa noche durmió sin la costumbre de castigarse, sin repasar por enésima vez lo que pudo haber hecho distinto. Por primera vez en años, solo fue Esteban, sin etiquetas, sin condena. Al día siguiente, Esteban volvió a leer ese pasaje. La expiación deshace los errores. No lo comprendía del todo, pero sentía algo, una especie de vibración en el pecho, como si una parte de él, muy antigua, reconociera algo verdadero, algo que su mente no podía descifrar, pero su alma sí. Y entonces surgió la pregunta que cambiaría su camino. ¿Y si no hay nada que perdonar? Porque eso es lo que enseña el curso, que lo que creemos que hicimos, en realidad no puede alterar lo que somos, que el error no define al Hijo de Dios, que, en el nivel más profundo, lo que llamamos pecado no es más que una equivocación de percepción. Esteban se resistía. ¿Cómo iba a creer que no debía cargar con la culpa? ¿Cómo podía perdonarse cuando el recuerdo de aquella tarde lo perseguía cada vez que escuchaba una canción que a su madre le gustaba? ¿Cada vez que uno de sus hijos le sonreía igual que ella? Y sin embargo, algo dentro comenzaba a aflojarse, como si el muro que había construido con años de culpa empezara a agrietarse. No por una lógica perfecta, sino por una verdad más profunda que no venía de la mente, sino del corazón. Fue entonces cuando leyó otra frase: no tienes que buscar la verdad. Tan solo busca y encuentra todas las barreras que has construido en contra de ella. Esteban entendió.
La culpa era una de esas barreras. Un castillo de sombras que él mismo había erigido, creyendo que era justo sufrir por lo que no pudo cambiar. Pero esa barrera no protegía a nadie. Solo lo alejaba de sí mismo, de su paz, de su verdadera identidad. Ese día, por primera vez, no oró pidiendo perdón. Oró para ver, para recordar, y poco a poco fue sintiendo algo que no se parecía al alivio ni al consuelo. Era algo más radical. Era la certeza de que había estado equivocado sobre quién era. La voz que le había susurrado durante años que no merecía amor no era suya. Era la voz del ego, del miedo, pero debajo de esa voz había otra, suave, paciente, una voz que no lo juzgaba, sino que le decía: tú sigues siendo tal como Dios te creó. Esa frase se repitió en su mente como un mantra. La leyó en el curso, pero era como si siempre hubiera estado ahí. El pecado es únicamente un error que necesita corrección, no castigo. Y entonces entendió algo más, que la expiación no era un juicio sobre su pasado, sino un recordatorio de su inocencia presente, que no se trataba de justificar lo que pasó, sino de liberarse de la creencia de que eso lo había separado del amor. Y sí, lloró, pero no de dolor. Lloró porque por fin se permitió sentir lo que había estado evitando durante años. La ternura de Dios, la compasión hacia sí mismo, la posibilidad real de volver a empezar. Días después, Esteban estaba sentado en la cocina, viendo a sus hijos desayunar. No hacían nada especial. Uno untaba mermelada, el otro reía con un vídeo en el celular. Pero esa mañana, Esteban no los miraba como antes. No desde la distancia del que se siente manchado, no desde la culpa del que cree que ya ha fallado demasiado para ser un buen padre, sino con una ternura distinta, silenciosa, poderosa, la ternura de quien empieza a recordar que no necesita hacer nada para ser digno de amor, porque, como dice el curso, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esteban no lo entendía del todo, pero empezaba a vivirlo, y eso era más que suficiente. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se detuvo a mirar el cielo. Las hojas bailaban con el viento. El sol atravesaba las ramas de los árboles como si cada rayo supiera dónde ir, y por primera vez en muchos años no sintió prisa, ni ansiedad, ni esa voz que le decía que tenía que hacer más, lograr más, compensar más. Solo escuchó el silencio, y en ese silencio, algo nuevo se abrió paso. Una pregunta: ¿y si todo esto siempre estuvo bien? ¿Y si no hubo nada que corregir más allá de su propia percepción? ¿Y si su sufrimiento no venía de lo que pasó, sino de lo que pensó sobre ello? Entonces, como si el cielo le hablara, recordó otra frase: la expiación enseña que jamás hubo razón alguna para el miedo. Esteban se detuvo, sintió un calor en el pecho, y por primera vez creyó que esa frase podía ser cierta, que todo lo que lo había atormentado era, en realidad, una historia construida por su mente para intentar controlar lo incontrolable. Una historia que ahora podía soltar, porque el amor no necesita explicación, solo espacio, y el milagro de la expiación no era un evento ruidoso, no era un rayo del cielo. Era esto, una mañana cualquiera, sintiendo que la vida ya no era una condena, sino un regalo, incluso con todo lo que dolió, porque algo en él había cambiado. Y aunque aún no sabía cómo explicarlo, si sabía esto: aceptar la expiación para uno mismo significa no tener más pensamientos de culpa. Esteban volvió a casa, y al mirarse al espejo, no vio a alguien roto. Vio a alguien que había creído una mentira durante demasiado tiempo, y que ahora, por fin, recordaba la verdad. El cambio no fue inmediato. No hubo fuegos artificiales, ni nadie le aplaudió por haberse sanado. Pero dentro de él, algo se había hecho clic. Una pequeña semilla, invisible a los ojos de los demás, pero innegable para él. Cada vez que se sentía tentado a juzgarse, algo dentro lo detenía. Una pausa, un respiro. ¿Eso que piensas de ti, es la verdad? ¿O es solo el eco de la culpa que aprendiste a llamar identidad? Y en lugar de huir de esas preguntas, Esteban empezó a quedarse con ellas, a mirarlas de frente. Tú eres tal como Dios te creó. Toda noción de culpa es falsa. Esa idea lo acompañaba como un mantra silencioso, no como una afirmación superficial, sino como una medicina que, aunque amarga al principio, empezaba a sanar desde adentro. Su forma de hablar cambió. Ya no necesitaba justificarse tanto, ni sobreexplicarse, ni castigar su presente por errores del pasado.
Y lo más sorprendente fue esto. La gente a su alrededor lo notó. Su esposa comenzó a confiar de nuevo. No porque le hubiera dicho perdón 1000 veces, sino porque algo en su mirada ya no pedía castigo. Pedía verdad. Y la verdad, cuando se vive, es irresistible. Sus hijos empezaron a acercarse más. No por miedo, no por deber, sino porque junto a su padre ahora se sentía una paz extraña, casi sagrada. Esteban no lo atribuía a ninguna técnica, ni a un cambio de actitud. Sabía que lo que había ocurrido era más profundo. Había aceptado la expiación. Y eso, decía el curso, lo cambia todo. La expiación es la lección final. Una vez que se alcanza, la necesidad de tiempo desaparece. Porque ya no estaba midiendo cuánto le faltaba para ser mejor. Ya no esperaba alcanzar un ideal para sentirse valioso. Simplemente recordaba quién era. Recordaba que su valor no venía de sus actos, ni de sus errores, ni de su pasado, sino de su origen, un origen intacto, inmutable, eterno, y eso no solo lo liberó a él, también empezó a liberar a los demás, porque el milagro no se queda en quien lo recibe, se expande, y así, sin discursos, sin teorías, sin evangelizar a nadie, Esteban se convirtió en testigo, un testigo silencioso del amor, uno de esos que, sin hablar mucho, te hacen sentir que todo está bien, y que siempre lo estuvo. Con el paso de los días, Esteban empezó a descubrir algo nuevo. Ya no estaba luchando por estar en paz, simplemente estaba en paz. Y eso, que puede sonar sencillo, era para él una revolución. Durante años había creído que la paz era una meta difícil, un premio para los justos, una cima que solo se alcanza tras un largo y doloroso proceso de mejora personal. Pero no. La paz no era el resultado de haber hecho las cosas bien. Era la consecuencia natural de haber dejado de pelear contra sí mismo. No hay castigo en el plan de Dios, decía el curso, y por primera vez en su vida, Esteban empezó a creerlo. Empezó a vivir como si eso fuera verdad. Y entonces ocurrieron pequeñas cosas. Cosas simples, pero sagradas. Una mañana, mientras desayunaba con su hija, ella le dijo: «Papá, ya no te enojas como antes». Y se quedó mirándolo con una mezcla de ternura y curiosidad. No supo qué responder. Solo sonrió. Y por dentro, agradeció. Otro día, su madre, con quien siempre había tenido una relación tensa, lo llamó para pedirle ayuda con un trámite. Él fue, sin resistencia, sin resentimiento. Y al llegar, notó que ya no sentía la vieja carga emocional que solía apretarle el pecho. Era como si todo lo que antes dolía hubiera sido abrazado desde otro lugar. No era olvido, no era negación, era comprensión. Y la comprensión, cuando es profunda, disuelve los juicios como el sol disuelve la niebla. Esteban entendió que la culpa había sido su forma de castigo, un castigo que no pedía a nadie más, solo él, pero ahora había elegido algo distinto. Había aceptado el milagro, y el milagro, en su caso, tenía forma de silencio interior, de ternura por sus propios errores, de humildad para volver a empezar, sin miedo de sí mismo. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esa frase, el epígrafe del curso, cobró para él un nuevo significado, porque entendió que lo que había en él verdad nunca había estado en peligro, y todo lo demás, su historia, sus errores, sus culpas, eran solo capas, máscaras, nieblas, formas temporales de olvidar lo esencial. Pero lo esencial siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Con el correr de los días, Esteban empezó a notar algo aún más sutil. Ya no era solo su presente lo que estaba cambiando, también estaba cambiando su pasado. No los hechos, claro, eso nadie puede modificarlos, pero sí la forma en la que lo recordaba, la manera en la que su mente lo sostenía. Donde antes había culpa, ahora había compasión. Donde antes había vergüenza, ahora había ternura. Donde antes había juicios, empezaba a haber comprensión. Era como si el milagro no solo sanara el momento actual, sino que se derramara hacia atrás como una luz suave, redefiniendo incluso aquello que parecía imposible de perdonar. Y no porque lo olvidara, sino porque lo veía distinto, desde una nueva luz. Una noche, mientras caminaba solo por el parque cerca de su casa, pensó en aquella discusión que tuvo con su padre antes de que muriera. Durante años, esa memoria había sido una espina clavada.
Una herida que regresaba en forma de autorreproche cada vez que recordaba sus últimas palabras, llenas de rabia, de orgullo, de miedo. Pero esa noche fue distinto. No hubo punzadas, solo una tristeza suave y una oración silenciosa. Perdón y gracias. Y mientras lo decía, no supo bien a quién se lo dirigía. Quizá a su padre, quizá a Dios, quizá a sí mismo, pero lo sintió real. Y por primera vez no necesitó justificar ni castigar nada. Solo dejarlo ir y dejarse abrazar por esa paz que no depende de las condiciones. Eso era la expiación, no un acto de penitencia, sino un recordar profundo, un regreso al hogar interior que había olvidado bajo capas de miedo y autodefensa. Era rendirse, pero no desde la derrota, sino desde la confianza de que todo lo que fue torcido podía enderezarse desde dentro, no con fuerza, sino con verdad. A veces, cuando estaba solo en su habitación, Esteban se encontraba sonriendo sin razón. No era alegría estridente, era una serenidad que se asentaba hondo, como si finalmente, después de tanto castigo, hubiera dejado de luchar contra sí mismo. Y entonces lo entendió. No se trataba de ser bueno, ni de merecer nada. Se trataba de reconocer que su valor nunca dependió de sus acciones pasadas, que la luz en él seguía intacta, aunque la hubiera olvidado, y que no estaba solo, nunca lo había estado. Dios va contigo donde quiera que vayas, dice el curso, y esa frase ya no le sonaba como una esperanza, sino como una certeza que no necesitaba probarse, porque se volvía evidente cada vez que dejaba de atacarse en la mente. Fue como si todo lo que había estado arrastrando durante años se hubiera disuelto de golpe, dejando espacio para algo nuevo, algo más ligero, algo que había estado esperando ser reconocido, pero que él mismo había bloqueado con su propio miedo. La verdad, la paz, la aceptación no son algo que puedas forzar, tampoco son algo que se pueda ganar. Son la consecuencia de soltar la necesidad de cargar con todo lo que no eres. Y es precisamente en el soltar cuando empieza a surgir la verdadera libertad. Al principio, Esteban no lo entendía bien, pero comenzaba a sentirlo. Ya no estaba buscando fuera de sí mismo la respuesta a su sufrimiento. Ahora sabía que, en algún nivel profundo, la paz siempre había estado allí, solo que estaba oscurecida por las creencias que él mismo había adoptado, por la identificación con la culpa, por la historia que se había contado sobre sí mismo. Las semanas siguientes fueron una serie de pequeños milagros. Nada espectacular en apariencia, pero sí profundamente transformador. Cada vez que algo en su vida le causaba estrés, ya no reaccionaba como antes. No estaba a la defensiva, no trataba de controlar o de justificar, simplemente lo observaba. Sabía que, en el fondo, no había nada que realmente amenazara su paz. Y entonces llegó un momento, una tarde tranquila, en la que Esteban se detuvo a mirar su vida con los ojos nuevos que había empezado a descubrir. Ya no veía a un hombre marcado por sus errores. No veía a alguien atrapado en el peso de sus decisiones pasadas. En cambio, veía a un ser completamente digno de amor, tal como era, tal como siempre había sido. Eso fue un milagro en sí mismo, porque el milagro no está en cambiar lo que parece exterior, sino en cómo cambia la percepción interna. Cuando vemos todo con ojos de amor, todo se convierte en una oportunidad para sanar, para recordar lo que ya somos, lo que nunca dejamos de ser. Esteban aprendió, entonces, que no se trata de alcanzar la perfección ni de luchar por un estado de pureza. La paz viene cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de ser el juez y el castigador de nuestra propia existencia, cuando aceptamos que nuestra verdadera naturaleza es la del amor, que no necesita justificación ni reparación, porque tu realidad es únicamente espíritu, cita el curso, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Y de esta manera su vida cambió, pero no porque las circunstancias externas fueran diferentes, sino porque su forma de verlas lo era. Él ya no temía enfrentarse a su pasado, porque había comprendido que su pasado no lo definía. Ya no temía el futuro, porque sabía que en cada momento tenía la oportunidad de elegir ver con los ojos de Dios. Con el tiempo, sus relaciones se transformaron. Ya no era el padre preocupado ni el esposo distante. Se convirtió en alguien presente, consciente de su propia divinidad y de la de los demás. Cada encuentro, cada conversación era una oportunidad para recordar que no había separación, que todos compartían la misma esencia divina. Lo que Esteban entendió, al final, es que el milagro de la expiación no se trata de perdonar lo imperdonable o de justificar lo injustificable. Es un recordatorio de que,
En el nivel más profundo, nunca hubo nada que perdonar. Solo hubo un error en nuestra percepción. Y ese error puede ser corregido, no con esfuerzo, sino con el simple acto de recordar quiénes somos realmente. La paz de Dios no es algo que se busca en el futuro. Es un estado presente, eterno, que siempre está disponible cuando decidimos soltar lo que nos aleja de ella. Y en ese soltar, experimentamos la verdadera libertad. Esteban vivió el resto de su vida con esa conciencia. No perfecta, pero sí profundamente liberada. Y la paz que encontró no fue la de un hombre sin errores, sino la de un hombre que entendió que no había nada en el que necesitara ser corregido, porque su esencia, su ser verdadero, siempre había sido perfecto, tal como Dios lo creó. Y así, Esteban se convirtió en un testigo silencioso de la verdad. Ya no tenía que probar nada. Ya no necesitaba convencer a nadie de su valía. Simplemente vivió desde su autenticidad, sabiendo que en su ser, al igual que en todos, habitaba la paz de Dios. Y ese es el milagro al que todos estamos llamados, recordar que nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en ese entendimiento radica la paz que, en última instancia, todos buscamos. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas así te comportarás. Nos cita el curso y con esta enseñanza acabamos este capítulo de hoy. Quiero proponerte un ejercicio que pueda ayudarte a acercarte al profundo cambio de percepción que el curso nos invita a vivir. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde no te interrumpan. Cierra los ojos y respira profundamente, dejando que tu cuerpo se relaje con cada inhalación. Ahora, lleva tu mente a una situación de tu vida que sientas que aún te pesa, algo que quizás has arrastrado por mucho tiempo y que sientes difícil de soltar. Sin tratar de cambiar nada, permítete sentir lo que surge en ti al recordar esa experiencia. Y ahora, repite estas palabras en tu mente, con todo tu ser. Estoy dispuesto a ver esto con los ojos de la expiación. Estoy dispuesto a perdonarme, a soltar el peso que arrastro y abrirme la verdad que me ofrece el amor. Respira profundamente, y al hacerlo, siente que cada inhalación es una oportunidad para liberar cualquier juicio, cualquier resentimiento, cualquier dolor. Siente como la expiación, como un suave abrazo, comienza a sanar el espacio donde has guardado ese sufrimiento. Te invito a que compartas lo que hayas experimentado en los comentarios. Si no te sientes cómodo haciéndolo, no te preocupes. Solo recuerda que la expiación no requiere que sea algo inmediato, pero cada momento en que eliges ver las cosas de otra manera te acerca a la paz. Recuerda, este camino no es fácil, pero cada paso cuenta. Esta comunidad está aquí para acompañarte, y cada uno de nosotros es un reflejo del otro, apoyándonos mutuamente en el proceso de liberación. Ahora, mientras concluyes este video, quiero dejarte con un recordatorio. La expiación no es solo un concepto abstracto, es una práctica diaria, una elección constante de ver el mundo de una manera nueva. Y esa nueva manera de ver es la que nos permite liberar el sufrimiento y abrirnos al amor que siempre ha estado allí, esperando por nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por estar dispuesto a liberarte, a perdonarte y a recordar que en la expiación, todos somos uno en el amor. Nos vemos en el siguiente capítulo de la Biblioteca del Alma, donde exploraremos juntos más profundamente lo que significa despertar a la verdad y al amor que nos rodean.